En este video, mis compañeras Katiuska Ponce, Estrella Rodríguez y mi persona Heidi Caraballo le estaremos presentando el tema Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Importancia del estudio de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Podemos ver que nuestro país, Panamá, inicia relaciones diplomáticas por primera vez con los Estados Unidos de América en 1904, un año después de que el suelo patrio lograra la independencia de Colombia de 1903. La enseñanza de la historia patria es fundamental en todo tipo de naciones y en el nuestro es de suma importancia y está cubierta en el curso de Historia de Panamá. Podemos ver que sin el conocimiento de estas relaciones, los estudiantes no conocen la realidad de nuestro pasado. No podemos ocultar nuestra memoria histórica, que con esta nos damos cuenta qué sucedió, al igual que cada nueva generación que llega, como los tratados de nuestra época colonial con los Estados Unidos, el canal interoceánico, su origen, construcción y sus efectos políticos, sociales y económicos sobre la sociedad panameña, las luchas de recuperar el canal, la importancia del 9 de enero, entre otros. Es muy significante la enseñanza de nuestra verdadera historia, lo que vivieron nuestros antepasados y que las personas puedan conocer en su totalidad las relaciones que tuvo el pueblo panameño en aquellos tiempos. Mi nombre es Katiuska Ponce y me toca hablar sobre los tratados. Tratado Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977 por Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, y Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, el cual ponía fin a la presencia colonial estadounidense en la zona del Canal de Panamá, la cual retornó a la jurisdicción panameña. El gobierno de Panamá tuvo que conceder que la responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del canal era de los Estados Unidos. Se consignó una cláusula que permite la intervención militar norteamericana en Panamá en cualquier momento si estuviese en peligro. Tratado Ay-Bunay-Varila, firmado el 18 de noviembre de 1903 por John Hay y Philip Bunay Varilla, para la construcción del Canal de Panamá y estar bajo la protección de Estados Unidos para garantizar su separación y evitar acciones militares de Colombia. Este tratado no fue negociado con panameños, sino entre un estadounidense y un francés. Con este tratado se concedió a Estados Unidos el derecho a la construcción del canal y a obtener 10 millas alrededor del canal para asegurar su mantenimiento. Tratado Eran-Hay, firmado el 22 de enero de 1903 por John Hay, secretario de Estado, y Thomas Eran, ministro colombiano, con el objetivo de la construcción de un canal interoceánico que uniese al Océano Atlántico y el Océano Pacífico por el istmo. Tratado Arias-Rosenberg, firmado el 2 de marzo de 1936 por Harmodio Arias y Franklin Roosevelt. Es conocido como el Tratado General de Amistad y Cooperación. El mismo anula el principio de intervención militar norteamericana en asuntos internos panameños. Estados Unidos se comprometía a eliminar el contrabando. Autorizó a los productores panameños el libre acceso a la zona del canal para que pudieran vender directamente a los barcos. Aumentó el pago anual por arrendamiento del canal. Renunciaba al mantenimiento del canal, pero sin dejar de brindar siempre un tratado Remond-Eisenhower, firmado el 25 de enero de 1955 por Octavio Fábrega, ministro de Relaciones Exteriores, y Selden Chapin, embajador de Estados Unidos, considerado como el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación. Se logró poder cobrarle impuestos sobre sus ingresos a los empleados panameños de la antigua zona canalera. El aumento de la anualidad de Estados Unidos pagada a Panamá a 1.930.000. Se aseguró la construcción del puente que hoy se conoce como el Puente de las Américas. Los comerciantes criollos pudieron vender a los barcos que transitaban por el canal. Tratado
Alfaro Kellogg, firmado el 28 de julio de 1926 por Ricardo Alfaro y Frank Billings Kellogg. Este tratado buscaba regular el procedimiento para la expropiación de tierra para el funcionamiento del canal, establecimiento de empresas, el otorgamiento de facilidades de aduana para Panamá, el uso de las monedas. El tratado Alfaro-Kellogg buscaba no perjudicar la prosperidad de Panamá, no reducir las rentas de su gobierno, ni disminuir su prestigio como nación. La historia del Canal de Panamá, país que unió al mundo. Los franceses fueron los primeros en intentar construir un canal en 1880. El ambicioso proyecto se encargó el ingeniero Ferdinand de Lesseps. Sin embargo, las dificultades económicas y las enfermedades torpedearon el plan. El director general de la obra, Weiss, nieto de Bonaparte, se le asignó la exploración del mismo. Otro de los tantos encargados fue el señor Lepinette, que incluía la construcción de represas, una a través del río Chagres, cerca de su desembocadura en el Atlántico, y otra en el Río Grande, en el Pacífico, pero el diseño de Lepinette no recibió mucha atención. Las obras comenzaron en 1881, enfrentándose a varios retos: el terreno accidentado, las epidemias, la malaria y fiebre amarilla, con una elevada mortalidad en el personal. La caída en quiebra de la compañía de Lesseps fue asumida por el ingeniero Philippe Jean Barilla, que llevaba a cabo los nuevos trabajos según el proyecto de Eiffel. Sin apoyo, el señor Barilla se dirige al gobierno de los Estados Unidos, al que decide ceder los derechos de explotación y construcción del Canal de Panamá. Después de 10 años de arduo trabajo y a un costo que rondaba los 375 millones de dólares, el sábado 15 de agosto de 1914 se hizo realidad un sueño que venía gestándose desde hace siglos atrás, con el tránsito oficial del primer banco en cruzar el canal. Buenas tardes, mi nombre es Estrella Rodríguez. Voy a hablar sobre la política exterior de Panamá entre los Estados Unidos, expansionismo, soberanía y jurisdicción. Expansionismo de los Estados Unidos. Características más importantes del desarrollo histórico de Estados Unidos. Los primeros años de vida. 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Estuvo asociado a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. Siguiendo de la expansión europea de los siglos XVI y XVII, periodos principales nacionales de Europa occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios, Asia y América. Hubo 2 tipos de expansión de Estados Unidos en su historia: la continental, expansión territorial contigua, se ocupaba territorios vacíos o habitados por pueblos inferiores, y la extracontinental, a finales del siglo XIX, y llevó a trascender límites de los continentes americanos para adquirir territorios alejados de Estados Unidos, Hawái, Guam y Filipinas. Siguiendo por el territorio adquirido y compra de Luisiana, la solución a este problema fue la creación de las Ordenanzas Noroestes, Next World Ordinance, en 1787, una ley de sistemas de territorio en preparación para convertirse en estados. Los territorios adquiridos serían incorporados cuando cumpliesen sus requisitos, la compra de Luisiana. Hubo un planteo de guerra para evitar el control. Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. El emperador francés buscaba crear un imperio americano. Siguiendo el Tratado Guadalupe Hidalgo, en 1848 puso fin a la guerra. Estados Unidos duplicó sus territorios al adquirir los estados de California, Nuevo México, Arizona, Utah y Nevada.
México perdió la mitad de su territorio. Estados Unidos le pagó a México 1.5 millones. Con ellos se expandieron desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. La expansión extracontinental. A lo largo del siglo XIX, los norteamericanos se expandieron ocupando territorios contiguos como Luisiana, Texas y California. Entró en una nueva etapa para la adquisición de territorios ubicados fuera de los límites geográficos de América del Norte. Se convirtió en un imperio insular. Factores militares y estratégicos han jugado un papel importante en la explicación del comportamiento imperialista, como necesidades de bases navales para la creciente marina de guerra de los Estados Unidos. Este fue causa de la expansión extracontinental. La Guerra Hispano-Cubana Norteamericana. Estados Unidos y España pelearon una corta pero muy importante guerra. Su principal causa, la isla de Cuba. Era la más importante y principal productora de azúcar del mundo. Su riqueza era fundamental para el gobierno español. Los cubanos se rebelaron, provocando una sangrienta guerra de independencia. Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Soberanía y jurisdicción. La evolución contractual de Panamá en el marco de la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos desde el siglo XIX hasta el presente resulta materia ineludible para todo aquel que pretenda aproximarse al conocimiento del desarrollo nacional panameño. Para los Estados Unidos, también Inglaterra, desde el Congreso Anfitriótico de 1826, el principio de la nación más favorecida y la libertad de comercio y la navegación era el aspecto fundamental dentro del marco de las relaciones comerciales con Hispanoamérica, Colombia y Panamá. Para los Estados Unidos, también Inglaterra, desde el Congreso Anfitriótico de 1826, el principio de la nación más favorecida y la libertad de comercio y la navegación era el aspecto fundamental dentro del marco de las relaciones comerciales con Hispanoamérica, Colombia y Panamá. El coronel William Dwan de Filadelfia y Charles Stuart Cochrane de la Marina Británica, Welbur Hiblov, tenían ideas sobre un canal o ferrocarril. El capitán John August Lloyd y el capitán Maurice Falmar obtienen e investigan la ruta interoceánica del istmo, con una valoración de $10 millones para la construcción del canal. En 1834, Colombia intenta suscribir un acuerdo con compañías privadas para construir una carretera, ferrocarril o canal por Panamá. Este es el origen de la concesión dada el 29 de mayo de 1835 al barón Charles de Thierry para construir la vía canalera utilizando el río Chagres, el río Grande, la bahía Limón, utilizando un barco con calado inferior a los 10 pies. Se cobra impuesto de tonelaje, 100 reales por mercancía y 32 reales por pasajero. El interés norteamericano se acrecienta y Charles Biddle investiga los proyectos en Centroamérica y Panamá. En 1835, el Senado asume la resolución para la apertura de las navegaciones canaleras. Por las mismas áreas, Biddle pensó en una ruta mixta fluvial ferrocarril entre la Boca de Chagres, Cruces, Panamá. En 1836 obtuvo una concesión de 45 años. Interés francés. En 1838, Agustín Salomón, el Company, obtuvo una concesión de 60 años para construir un canal y 45 años para una carretera o ferrocarril, rescindida en 1843 por el Congreso de Colombia. Panama Company obtuvo a través de su abogado la concesión de construir y poner a funcionar el ferrocarril por Panamá con un plazo de 6 a 8 años para terminar el ferrocarril.
La situación política francesa impidió el pago de los 500.000 francos de ganancia y por ende fracasó dicha concesión. Por mediados de los años 40 en el siglo XIX, el expansionismo territorial de los Estados Unidos amerita una vía transísmica. En diciembre de 1846, Colombia y Estados Unidos firman el Tratado de Black-Mallarino, reflejo del interés de ese país en el Istmo de Panamá. Según el artículo 35, los norteamericanos obtienen el libre tránsito, la garantía de neutralidad del Istmo de Panamá y el derecho a realizar cualquier vía transísmica por el Istmo. En 1869, la construcción del Canal de Suez y el ferrocarril transísmico produce una crisis en el Istmo de Panamá. Dicha situación venía dándose desde la finalización del ferrocarril de Panamá, cuando el incidente de la tajada de Sandía trajo como consecuencia la firma del Tratado Herrán-Cass, donde los norteamericanos pretendieron que Panamá y Colón fueran municipales autónomos bajo su protección, esto en septiembre de 1857. Estados Unidos salía de la guerra civil en 1861 y 1865. Iniciaba un enorme desarrollo capitalista. Así, el 14 de enero de 1869 se firma en Bogotá el Tratado Sullivan-Samper-Cuenca, mediante el cual se estipula que los Estados Unidos asumían los costos de la construcción de un canal en territorio cedido por Colombia. El 26 de enero de 1870, Justo Arosemena y Jacobo Sánchez firmaron con el ministro de Estados Unidos en Bogotá, Stephen Hulbut, el Tratado Arosemena-Sánchez-Hulbut. Allí se daban amplias facilidades a Estados Unidos y se establecía una alianza militar con Estados Unidos. Ellos podían estudiar la factibilidad de un canal y modificar a Colombia el escogimiento de la ruta. Ellos tendrían los derechos de inspección, posesión y dirección de la obra. En este tratado se permitía el paso de armamento de Estados Unidos en tiempo de paz y algún grado de injerencia en la protección de la vía. La concesión era de 100 años.